En el vasto escenario del zodiaco, donde cada signo encarna una fuerza arquetípica que busca armonizar el caos del mundo, Libra emerge como el guardián de la balanza. Hijo del aire y regido por Venus, su espíritu está tejido con la necesidad profunda de equilibrio, belleza, justicia y respeto mutuo. En su esencia vive una diplomacia antigua, una aspiración casi sagrada a que la convivencia humana se rija por la elegancia del entendimiento. Sin embargo, incluso el signo que más busca la paz conoce la tormenta. Existen situaciones cotidianas que tensan la cuerda invisible de su paciencia hasta que la armonía interior se transforma en indignación. La injusticia es una de las chispas más poderosas que pueden encender la ira de Libra. No se trata únicamente de grandes abusos o desequilibrios sociales, también en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones donde alguien recibe un trato desigual, la balanza interior del signo se inclina con violencia. Cuando observa favoritismos evidentes, reglas que se aplican de forma arbitraria o personas que manipulan el sistema para obtener ventajas, surge en su interior una sensación de traición al orden natural de las cosas. En ese instante, el espíritu conciliador se convierte en defensor del equilibrio, y la serenidad que normalmente lo caracteriza se agrieta. También irrita profundamente la grosería gratuita. Libra percibe el mundo como un espacio donde las formas, los modales y el respeto constituyen un lenguaje invisible que mantiene la convivencia en paz. Las interrupciones constantes, los gritos innecesarios, las respuestas agresivas o la falta de cortesía generan una disonancia que el signo siente casi físicamente. Donde otros ven un simple mal carácter, Libra percibe una ruptura del tejido social. La rudeza cotidiana es para este signo una sombra que apaga la belleza del intercambio humano. La desorganización extrema y el caos injustificado también despiertan su frustración. Aunque no siempre se le considere un signo obsesivo con el orden material, Libra posee un sentido estético y estructural que necesita cierta coherencia. Cuando los acuerdos no se respetan, los planes cambian constantemente sin razón o las responsabilidades se manejan de forma descuidada, se produce una sensación de desequilibrio. El mundo parece inclinarse hacia la arbitrariedad, y esa inclinación genera un malestar que lentamente puede convertirse en enojo. Existe también una irritación silenciosa ante la obstinación irracional. Libra disfruta del diálogo, del intercambio de ideas, del arte de escuchar y construir un punto medio. Cuando se encuentra con personas que se aferran a una postura sin aceptar argumentos, que discuten solo por imponerse o que transforman cualquier conversación en un campo de batalla, la paciencia del signo se erosiona. No es la diferencia de opiniones lo que enfurece, sino la negación absoluta del entendimiento. La manipulación emocional despierta otra llama en su interior. Libra busca relaciones equilibradas donde el dar y el recibir se mantengan en una danza justa. Cuando alguien utiliza la culpa, el chantaje o la presión emocional para inclinar la balanza a su favor, el signo percibe inmediatamente la distorsión. La sensación de ser empujado hacia una decisión injusta genera una reacción que puede pasar de la incomodidad a una indignación profunda. La fealdad moral o estética deliberada también altera su calma. Esto no se refiere solo a la apariencia física, sino a la actitud de quienes disfrutan del conflicto, del sarcasmo destructivo o de la crítica constante. Libra anhela ambientes donde la convivencia tenga una cierta elegancia espiritual. Cuando el entorno se llena de negatividad, de discusiones innecesarias o de hostilidad cotidiana, el signo siente que el mundo pierde su proporción y su belleza. Incluso la indecisión ajena, cuando se vuelve interminable, puede provocar irritación. Aunque Libra conoce bien el arte de considerar múltiples perspectivas, existe un momento en que la búsqueda de equilibrio debe transformarse en acción. Las personas que eternamente posponen decisiones, que rehúyen toda responsabilidad o que delegan constantemente sus elecciones pueden despertar en Libra un cansancio que roza la cólera. El signo comprende la reflexión, pero desprecia la parálisis. También se despierta su frustración cuando alguien rompe acuerdos claros. Libra otorga gran valor a la palabra dada y a los pactos implícitos que sostienen las relaciones humanas. Cuando una promesa se ignora o se traiciona, la balanza simbólica del signo se inclina hacia la decepción. No se trata solo de un error, es una ruptura de confianza que altera el delicado equilibrio en el que cree. Sin embargo, la ira de Libra rara vez es impulsiva o explosiva en su forma más primitiva. Su enfado se parece más a una tempestad que se forma lentamente en el horizonte. Primero aparece la incomodidad, luego la frustración, después una sensación creciente de injusticia. Cuando finalmente estalla, lo hace con una claridad sorprendente, argumentos precisos, palabras elegidas con filo, una defensa apasionada del equilibrio que siente amenazado.
En el trasfondo de todas estas situaciones se encuentra una verdad fundamental del arquetipo libriano. La furia de este signo no nace del deseo de dominar ni de imponer su voluntad, sino de la profunda convicción de que el mundo debe aspirar a la armonía. Cuando la convivencia humana se aleja demasiado de ese ideal, cuando la balanza se inclina de forma evidente hacia el egoísmo, la grosería o la injusticia, el espíritu de Libra se levanta como un juez silencioso del caos. Así, incluso en su enojo habita una búsqueda noble. La cólera de Libra no pretende destruir, sino restaurar. No busca el conflicto por sí mismo, sino el momento en que el orden perdido pueda volver a levantarse. Porque en el corazón de este signo vive la certeza de que el universo entero es una balanza inmensa, y que cada gesto humano, por pequeño que sea, contribuye a inclinarla hacia la armonía o hacia el desorden. En el tejido invisible de la experiencia cotidiana, existen también irritaciones más sutiles que despiertan la tensión interior de Libra. Son situaciones que, para otros signos, pueden parecer insignificantes, pero que para este guardián del equilibrio representan pequeñas fracturas en la arquitectura de la convivencia humana. Uno de esos detonantes es la incapacidad de algunas personas para reconocer el punto de vista ajeno. Libra vive en un mundo mental donde las perspectivas se entrelazan como hilos de una misma trama. Comprender la posición del otro no es una concesión, sino una condición necesaria para alcanzar la armonía. Cuando alguien reduce la realidad a una única versión, ignorando deliberadamente cualquier matiz, Libra percibe una especie de empobrecimiento del pensamiento. Es como si la conversación perdiera su dimensión artística y se transformara en un monólogo rígido. En ese instante surge una indignación silenciosa, alimentada por la convicción de que el entendimiento humano merece mayor amplitud. También existe una profunda incomodidad frente a los ambientes cargados de tensión constante. Libra es un signo de aire que necesita que la atmósfera emocional fluya con cierta ligereza. Los espacios donde reinan los reproches continuos, los conflictos no resueltos o las rivalidades silenciosas generan una presión invisible que erosiona su serenidad. La sensación de estar rodeado de conflictos latentes se experimenta como una distorsión energética que amenaza el equilibrio que tanto valora. Otra fuente de enfado surge cuando la belleza, en cualquiera de sus formas, es despreciada o ridiculizada. Para Libra la estética no es un lujo superficial, sino una expresión profunda del orden universal. La armonía en los espacios, en las palabras, en la música o en el arte refleja la misma proporción que sostiene las órbitas de los astros. Cuando alguien trata la belleza como algo irrelevante o innecesario, Libra siente que se está negando una dimensión fundamental de la existencia humana. Esa negación provoca una reacción que mezcla frustración y defensa apasionada de aquello que embellece la vida. La deslealtad entre amigos o colaboradores también toca una fibra muy sensible. Libra deposita una enorme confianza en los vínculos construidos sobre reciprocidad. Cuando observa traiciones, rumores malintencionados o alianzas que se rompen por ambición o conveniencia, se despierta una mezcla de tristeza y enojo. La balanza interior reacciona ante la ruptura de la confianza como si una estructura sagrada hubiese sido quebrada. Existe además un malestar profundo ante quienes evitan asumir su parte de responsabilidad en los conflictos. Libra posee una habilidad natural para analizar las situaciones desde múltiples ángulos, y sabe que rara vez los problemas humanos tienen un único culpable. Cuando alguien insiste en presentarse como víctima absoluta sin reconocer su participación en el desequilibrio, la paciencia del signo se desgasta. La justicia, para Libra, no puede existir sin autoconocimiento. La prisa constante y el atropello del tiempo moderno también generan irritación en su naturaleza venusina. Libra aprecia el ritmo que permite apreciar los detalles, conversar con calma, construir acuerdos con elegancia. Cuando todo se reduce a decisiones apresuradas, respuestas inmediatas o interacciones bruscas, siente que el mundo pierde su delicadeza. Esa aceleración forzada crea un ambiente donde la armonía parece sacrificarse en nombre de la eficiencia. Otro elemento que perturba profundamente su espíritu es la confrontación innecesaria. No se trata de evitar los desacuerdos legítimos, sino de rechazar la agresividad que busca conflicto por simple impulso competitivo. Cuando alguien transforma cualquier diálogo en una lucha de egos, Libra percibe que la conversación deja de ser un puente para convertirse en una muralla. El signo se indigna ante la idea de que la inteligencia humana sea utilizada para derrotar en lugar de comprender. También se despierta su frustración cuando la cooperación es reemplazada por la rivalidad destructiva. Libra cree en la posibilidad de que diferentes talentos se complementen para construir algo más grande que la suma de sus partes.
Cuando observa dinámicas donde cada individuo intenta sobresalir aplastando al otro, el espíritu del signo se revela. En su visión del mundo, la grandeza surge del equilibrio entre voluntades, no de la dominación. En un plano más íntimo, Libra puede enfurecerse cuando sus propios esfuerzos por mantener la paz son malinterpretados como debilidad. Durante mucho tiempo este signo puede actuar como mediador, conciliador y creador de puentes entre posturas opuestas. Sin embargo, cuando esa disposición es utilizada por otros para manipularlo o exigirle que cargue con el peso de todos los conflictos, la balanza interior se desequilibra. En ese momento aparece una fuerza inesperada, una afirmación clara de sus límites. Incluso la monotonía carente de inspiración puede despertar irritación. Libra necesita sentir que la vida conserva cierta dimensión estética y emocional. Cuando el entorno se vuelve excesivamente mecánico, frío o rutinario, el signo experimenta una sensación de empobrecimiento espiritual. Su naturaleza busca constantemente la chispa que transforma lo cotidiano en algo digno de ser apreciado. Detrás de todas estas reacciones se encuentra una misión simbólica profundamente arraigada en el arquetipo de Libra. Este signo representa el momento del zodiaco en que la conciencia humana aprende a convivir, a compartir el mundo con otros, a construir relaciones basadas en reciprocidad. Cada situación cotidiana que rompe esa armonía actúa como una llamada interior que recuerda su propósito. La ira de Libra, cuando aparece, no es una fuerza caótica sino una reacción al desequilibrio del entorno. Es el impulso que empuja a restaurar el orden perdido, a recordar que la justicia, la belleza y el respeto mutuo no son adornos superficiales de la vida, sino pilares sobre los que se sostiene la dignidad humana. En esa tensión entre paz y firmeza se revela la dimensión épica de este signo. Porque el verdadero desafío de Libra no consiste únicamente en evitar el conflicto, sino en defender la armonía cuando ésta es amenazada. En ese acto de equilibrio consciente, el signo se convierte en una fuerza que recuerda al mundo que incluso en las acciones más pequeñas se decide el destino de la balanza universal. En la profundidad del simbolismo zodiacal, Libra encarna un momento del ciclo celeste en el que el universo parece suspenderse brevemente para medir, ponderar y contemplar. La balanza que representa a este signo no solo juzga lo evidente, también percibe las vibraciones invisibles que se generan en las relaciones humanas. Por eso existen tensiones cotidianas que no siempre se reconocen desde fuera, pero que en el interior libriano resuenan con intensidad. Una de esas tensiones surge cuando el entorno está dominado por la incoherencia entre palabras y acciones. Libra posee una sensibilidad muy desarrollada para detectar las contradicciones morales. Cuando alguien proclama valores elevados pero actúa de forma opuesta, el signo percibe una fractura profunda en la integridad de esa persona. No se trata únicamente de hipocresía, es una desarmonía que contamina el ambiente. La balanza interior se inclina entonces hacia la indignación, como si el orden ético del mundo hubiera sido alterado. También provoca irritación la falta de sensibilidad hacia las consecuencias emocionales de los actos. Libra comprende que cada gesto humano tiene un eco en los demás. Cuando observa actitudes insensibles, bromas que hieren innecesariamente o decisiones tomadas sin considerar el impacto en otras personas, se despierta una incomodidad que puede transformarse en enfado. En la visión libriana, la inteligencia emocional es una forma de justicia invisible. La incapacidad de valorar el esfuerzo colectivo es otra chispa que enciende su descontento. Libra aprecia profundamente los procesos en los que varias personas aportan su talento para construir algo equilibrado. Cuando alguien intenta apropiarse del mérito compartido o ignora el trabajo de otros, se produce un desequilibrio simbólico que la conciencia del signo percibe inmediatamente. El reconocimiento justo es parte del equilibrio que sostiene cualquier comunidad. La agresividad disfrazada de sinceridad también genera tensión en su mundo interior. Existen personas que utilizan la idea de decir la verdad como excusa para expresar críticas destructivas o comentarios innecesariamente duros. Libra entiende que la honestidad no está reñida con la elegancia ni con el respeto. Cuando la franqueza se convierte en un arma para dominar o humillar, el signo percibe que el lenguaje ha perdido su nobleza. Hay además una irritación silenciosa frente a los ambientes donde la cooperación es saboteada por rivalidades ocultas. Libra se siente naturalmente atraído por los espacios donde las ideas fluyen y las personas se complementan. Cuando detecta intrigas, comparaciones constantes o intentos de dividir a los demás para obtener ventaja, su sentido del equilibrio se revela. La armonía colectiva, en su visión, debería ser un terreno fértil donde todos puedan prosperar. Otro elemento que altera su serenidad es la incapacidad de algunas personas para escuchar realmente.
No se trata solo de oír palabras, sino de abrir un espacio genuino para comprender. Cuando el diálogo se reduce a esperar el turno para responder o a interrumpir constantemente, Libra siente que el intercambio humano pierde su esencia. La conversación, que para este signo es casi un arte, se degrada en un ruido caótico. La presión social para tomar partido en conflictos innecesarios también puede generar enfado. Libra posee una inclinación natural hacia la mediación y la búsqueda de puntos de encuentro. Sin embargo, en ciertos entornos se exige elegir un bando sin considerar matices ni contextos. Esa imposición rompe la posibilidad de análisis equilibrado que caracteriza al signo. En lugar de permitir que la balanza pese cada argumento, se pretende forzarla hacia un extremo. La banalización de los valores también produce una reacción interior. Cuando conceptos como justicia, respeto o lealtad se utilizan de forma superficial o como simples herramientas retóricas, Libra percibe que algo esencial se está perdiendo. Para este signo, esos principios forman parte de una arquitectura moral que sostiene la convivencia. Verlos convertidos en palabras vacías despierta una mezcla de frustración y determinación. En ciertos momentos también surge irritación cuando el entorno se vuelve excesivamente materialista o utilitario. Libra reconoce la importancia de lo práctico, pero su naturaleza venusina necesita que la vida conserve una dimensión estética y emocional. Cuando todo se mide únicamente en términos de eficiencia, ganancia o productividad, el signo siente que el alma del mundo se empobrece. Incluso el desprecio por la cooperación cultural o intelectual puede despertar su malestar. Libra disfruta del intercambio de ideas, del enriquecimiento mutuo que surge cuando diferentes perspectivas dialogan. Cuando se ridiculiza el pensamiento, el arte o la reflexión profunda, el signo percibe que la humanidad renuncia a una de sus mayores fuentes de equilibrio. En el trasfondo de todas estas reacciones vive una verdad más amplia sobre la naturaleza de Libra. Este signo representa un punto de inflexión en el viaje zodiacal, el momento en que el individuo comprende que su destino está inevitablemente ligado al de los demás. La balanza no pesa únicamente acciones individuales, pesa la calidad de las relaciones que se tejen entre las personas. Por eso su enfado no nace del capricho ni del deseo de confrontación. Surge cuando percibe que las fuerzas que sostienen la armonía colectiva están siendo ignoradas o despreciadas. En esos momentos, la aparente suavidad del signo se transforma en una firmeza inesperada. Entonces emerge la dimensión épica de Libra. No la épica del guerrero que conquista territorios, sino la del mediador que defiende el valor del entendimiento en un mundo inclinado hacia el conflicto. La de quien recuerda que la verdadera grandeza humana no se encuentra en la imposición, sino en la capacidad de crear equilibrio entre voluntades distintas. Así, incluso en los momentos de irritación, el espíritu libriano sigue orientado hacia un ideal más alto. La restauración de la armonía, la dignidad del diálogo, la belleza que surge cuando la justicia y el respeto se encuentran en el mismo punto de la balanza. En ese propósito silencioso se revela la auténtica misión del signo, mantener viva la posibilidad de que el mundo humano funcione como una obra de equilibrio consciente. En el trasfondo más profundo del arquetipo de Libra existe una percepción casi instintiva de las corrientes invisibles que recorren las relaciones humanas. Este signo no solo observa lo que se dice o se hace, percibe el clima emocional que envuelve cada interacción. Por eso existen situaciones cotidianas que despiertan una irritación particular cuando las dinámicas sociales se cargan de tensiones implícitas, silencios incómodos o acuerdos tácitos que nadie se atreve a reconocer. Libra posee una inclinación natural hacia la claridad y el entendimiento mutuo, de modo que cuando las relaciones se construyen sobre ambigüedades calculadas o manipulaciones sutiles, la armonía interior se resiente. Una de las fuentes más profundas de su enfado aparece cuando la diplomacia es confundida con complacencia absoluta. Libra domina el arte de suavizar conflictos, de encontrar palabras que desactiven enfrentamientos y de abrir caminos de conciliación. Sin embargo, cuando otros interpretan esta habilidad como una invitación a imponer su voluntad o a ignorar los límites del signo, surge una reacción firme. La balanza interior recuerda entonces que la verdadera diplomacia no significa aceptar cualquier desequilibrio, sino crear condiciones donde todos los lados puedan coexistir con dignidad. También provoca un malestar intenso la cultura del desprecio hacia el consenso. En muchos entornos cotidianos se glorifica la imposición de la fuerza, la victoria unilateral o la idea de que solo una voluntad debe prevalecer. Para Libra, esa mentalidad representa una regresión hacia el caos primitivo del conflicto permanente.
el signo siente que la evolución humana debería orientarse hacia acuerdos más sofisticados, hacia la construcción de soluciones donde diferentes intereses encuentren un punto de encuentro. Existe además una irritación silenciosa ante la falta de reciprocidad emocional. Libra se esfuerza por mantener relaciones equilibradas, donde el apoyo, la atención y el respeto circulen en ambas direcciones. Cuando descubre que el flujo se vuelve unilateral, que siempre es el mismo quien escucha, comprende o cede, la balanza interior comienza a inclinarse peligrosamente. No es simplemente cansancio, es la percepción de que el vínculo ha perdido su simetría esencial. El desprecio por la cortesía cotidiana también puede despertar su descontento. Gestos aparentemente pequeños como no saludar, ignorar la presencia de otros, monopolizar conversaciones o comportarse con indiferencia hacia quienes comparten un espacio generan una disonancia que Libra percibe con claridad. En su visión del mundo, esos detalles constituyen el tejido invisible que mantiene viva la convivencia civilizada. Otra situación que puede provocar enfado aparece cuando el humor se utiliza como instrumento de humillación. Libra aprecia el ingenio, la ironía elegante y la risa compartida, pero rechaza profundamente el sarcasmo que busca ridiculizar o reducir a otros. Cuando la burla se convierte en un medio para establecer jerarquías sociales o para señalar defectos con crueldad, el signo percibe que el lenguaje ha sido degradado. También se despierta su frustración ante la incapacidad de algunas personas para reconocer la belleza del equilibrio. Existen quienes consideran que la armonía es aburrida o que la tensión permanente es más estimulante. Para Libra, esa mentalidad resulta incomprensible, pues el equilibrio no es estancamiento sino un estado dinámico donde múltiples fuerzas encuentran su proporción exacta. Cuando el entorno glorifica el drama constante o la confrontación innecesaria, el signo siente que se desperdicia una oportunidad de evolución colectiva. La indiferencia hacia la justicia cotidiana también puede convertirse en una fuente poderosa de irritación. No se trata solo de grandes cuestiones morales, sino de pequeñas situaciones donde alguien se aprovecha del descuido de otros, donde una persona vulnerable es ignorada o donde la comodidad colectiva permite que una injusticia pase desapercibida. Libra posee una sensibilidad especial para detectar esos momentos en los que la balanza moral del entorno se inclina peligrosamente. Incluso el desprecio por la reflexión puede despertar su descontento. Libra necesita tiempo para considerar matices, escuchar diferentes voces y evaluar posibles consecuencias. Cuando se ridiculiza la reflexión o se presiona para tomar decisiones impulsivas sin considerar el contexto, el signo percibe que la inteligencia colectiva se empobrece. La prisa, en ese sentido, se convierte en enemiga del equilibrio. Existe también una tensión particular cuando el entorno premia el ruido por encima de la sensatez. En muchas situaciones cotidianas, las voces más estridentes dominan el espacio mientras las opiniones ponderadas quedan relegadas. Libra siente entonces que la balanza del diálogo ha sido alterada por la simple fuerza del volumen o de la insistencia. En el plano más profundo del arquetipo, estas irritaciones revelan una misión más amplia. Libra representa el momento del ciclo zodiacal en el que la humanidad aprende que la convivencia es un arte que requiere atención constante. Cada gesto de respeto, cada acuerdo justo, cada palabra que busca comprender en lugar de dominar añade peso a la balanza de la armonía universal. Cuando ese equilibrio se ve amenazado, el espíritu de Libra reacciona. Su enfado no es el de la furia ciega, sino el de quien contempla cómo una obra delicada corre el riesgo de romperse. Es la indignación de quien sabe que la paz verdadera no es una casualidad, sino el resultado de innumerables actos conscientes. En esa reacción se revela la dimensión épica del signo. No una épica basada en la conquista, sino en la preservación del equilibrio. La batalla de Libra se libra en el terreno del diálogo, del respeto mutuo, de la búsqueda incansable de justicia en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Porque en la visión profunda de este signo existe una certeza silenciosa, el universo entero se sostiene sobre proporciones invisibles. Cuando esas proporciones se respetan, surge la belleza de la convivencia humana. Cuando se rompen, aparece el caos. Y es precisamente en ese delicado punto de tensión donde el espíritu de Libra se levanta, recordando que incluso en los gestos más simples se decide el destino de la armonía colectiva. En las capas más profundas de la conciencia simbólica de Libra habita una sensibilidad casi musical hacia el ritmo de la convivencia. Así como un músico percibe cuando una nota está ligeramente desafinada dentro de una melodía, este signo detecta con sorprendente precisión cuando una interacción humana pierde su armonía esencial.
No siempre se trata de conflictos evidentes, a menudo son pequeñas distorsiones en la conducta cotidiana las que despiertan una tensión interior que, con el tiempo, puede transformarse en indignación. Una de esas distorsiones aparece cuando las decisiones colectivas se toman ignorando deliberadamente las voces moderadas. Libra cree profundamente en el valor de la deliberación equilibrada, donde cada perspectiva tiene la oportunidad de ser considerada antes de que la balanza se incline hacia una conclusión. Cuando el entorno favorece la imposición de opiniones dominantes sin escuchar a quienes intentan aportar matices, surge una sensación de desequilibrio intelectual. En ese momento el signo percibe que el proceso mismo de construir acuerdos ha sido corrompido. También despierta su malestar la trivialización del compromiso. Para Libra, comprometerse no significa perder poder ni ceder debilidad, sino crear una síntesis superior donde diferentes voluntades encuentran una forma de coexistir. Cuando alguien rechaza cualquier punto medio por orgullo o por temor a perder prestigio, la balanza simbólica del signo se estremece. El rechazo sistemático del acuerdo aparece entonces como una renuncia al arte más refinado de la convivencia. Otra fuente de irritación emerge cuando el entorno desprecia el valor del equilibrio emocional. Libra comprende que las emociones humanas son inevitables y necesarias, pero también reconoce la importancia de expresarlas con conciencia. Cuando las personas descargan su frustración sobre quienes las rodean sin asumir responsabilidad por su propio estado interior, el signo siente que el espacio común se contamina con tensiones innecesarias. Existe además una reacción particular frente a la cultura del enfrentamiento permanente. En algunos contextos cotidianos se promueve la idea de que todo debe convertirse en debate, en confrontación o en demostración de superioridad intelectual. Libra, que ve el diálogo como un puente entre perspectivas, percibe esta dinámica como un desperdicio de energía colectiva. La conversación pierde su propósito de acercar posiciones y se convierte en una arena donde solo importa la victoria retórica. La indiferencia ante la elegancia de los gestos también puede despertar irritación en su espíritu. Para Libra, la forma en que se hacen las cosas es tan importante como el resultado final. Un acto realizado con consideración, con respeto por los demás y con cierto sentido de belleza transmite una energía que fortalece el tejido social. Cuando la vida cotidiana se vuelve brusca, mecánica o descuidada en sus formas, el signo siente que la dimensión estética de la existencia está siendo olvidada. Otra situación que puede generar enfado es la costumbre de minimizar los esfuerzos por crear armonía. A menudo Libra invierte una gran cantidad de energía en suavizar tensiones, organizar acuerdos o mantener la paz entre diferentes personas. Cuando esos esfuerzos son ignorados o ridiculizados, surge una sensación de injusticia. La labor silenciosa de preservar el equilibrio raramente recibe reconocimiento, pero cuando se desprecia abiertamente, la balanza interior se inclina hacia la frustración. También provoca irritación la tendencia a simplificar realidades complejas. Libra posee una mente que busca comprender los matices, los contextos y las múltiples capas que componen cada situación humana. Cuando alguien reduce una cuestión delicada a una interpretación superficial o a una postura rígida, el signo percibe que se está perdiendo una oportunidad de entendimiento más profundo. La incapacidad de reconocer errores constituye otra chispa que puede encender su enojo. Libra sabe que el equilibrio verdadero requiere la humildad de corregir el rumbo cuando la balanza se inclina demasiado hacia un lado. Cuando alguien se aferra a su postura incluso frente a la evidencia de que ha causado un daño o un desequilibrio, el signo percibe una resistencia que amenaza la posibilidad misma de restaurar la armonía. En un plano más simbólico, también existe una tensión cuando la sociedad glorifica el conflicto como espectáculo. Libra contempla con preocupación cómo muchas dinámicas humanas convierten la confrontación en entretenimiento, como si el desacuerdo permanente fuese una fuente legítima de diversión. Desde su perspectiva, esa actitud erosiona lentamente la capacidad colectiva para construir puentes entre diferencias. Incluso el descuido hacia los espacios compartidos puede despertar irritación en su interior. El entorno físico refleja, para Libra, el estado de equilibrio o desequilibrio de quienes lo habitan. Cuando los lugares comunes se deterioran por negligencia, cuando nadie se responsabiliza por mantenerlos en armonía, el signo siente que la comunidad ha olvidado una forma básica de respeto mutuo. Sin embargo, en todas estas reacciones late una fuerza más grande que el simple enfado. La conciencia de Libra está orientada hacia una visión elevada de la convivencia humana. Su sensibilidad ante el desequilibrio no es una debilidad, sino una forma de vigilancia espiritual sobre el orden invisible que permite que las relaciones prosperen. Cada momento de irritación señala un punto donde la balanza del mundo se inclina demasiado hacia el egoísmo,
la indiferencia o la falta de consideración. Y en ese instante surge la vocación profunda del signo, restaurar la proporción perdida. Así se manifiesta la dimensión verdaderamente épica de Libra. No en gestos dramáticos ni en conquistas visibles, sino en la defensa persistente de la armonía cotidiana. En la voluntad de recordar que cada conversación puede convertirse en un acto de equilibrio, que cada decisión justa añade peso al lado luminoso de la balanza universal. En ese camino silencioso, Libra sostiene una convicción que atraviesa toda su naturaleza: el mundo no se equilibra solo. La armonía es una obra viva que debe construirse cada día con conciencia, respeto y belleza. Allí donde esa obra peligra, el espíritu del signo se levanta para recordar que incluso en los detalles más pequeños habita la posibilidad de restaurar el orden del universo humano. En la dimensión más profunda del arquetipo libriano existe una percepción constante de la proporción que debería gobernar el intercambio humano. Esa percepción no siempre se manifiesta como pensamiento consciente, muchas veces actúa como una intuición inmediata que detecta cuando la energía de una situación se ha inclinado demasiado hacia un extremo. Cuando esa inclinación se repite en lo cotidiano, cuando pequeñas distorsiones se acumulan sin corrección, el espíritu de Libra comienza a sentir que el orden invisible del mundo está siendo descuidado. Una de las tensiones que puede despertar su enfado aparece cuando la convivencia se llena de interrupciones constantes. Para Libra el acto de escuchar es un gesto sagrado dentro del diálogo. Cada palabra pronunciada debería encontrar un espacio para ser comprendida antes de que otra voz irrumpa. Cuando las conversaciones se convierten en un flujo de interrupciones donde nadie termina una idea y todos compiten por dominar el momento, el signo percibe que el diálogo ha perdido su estructura. La balanza del intercambio intelectual se desequilibra y el respeto implícito entre las personas comienza a erosionarse. También provoca irritación la costumbre de apropiarse de ideas ajenas sin reconocimiento. Libra cree en la cooperación creativa y en el intercambio de pensamientos como una construcción colectiva. Cuando alguien presenta como propia una idea que surgió de otro, el signo percibe una forma sutil de injusticia. En su visión del mundo, el mérito debe fluir con la misma precisión que la energía en una balanza bien calibrada. Existe igualmente una incomodidad profunda cuando las personas rehúyen el diálogo después de haber generado conflicto. Libra comprende que las tensiones humanas son inevitables, pero también sabe que su resolución requiere presencia, palabras y disposición a escuchar. Cuando alguien provoca un desequilibrio y luego desaparece emocionalmente, evitando toda conversación que permita restablecer la armonía, el signo siente que se ha interrumpido el proceso natural de reparación. Otra situación que puede despertar su descontento surge cuando el entorno glorifica la rudeza como señal de fortaleza. Libra percibe la verdadera fortaleza en la capacidad de actuar con elegancia incluso en circunstancias difíciles. Cuando la brusquedad se celebra como una virtud o la sensibilidad es tratada como debilidad, el signo reconoce una distorsión cultural que empobrece las relaciones humanas. La desconsideración hacia el tiempo de los demás también puede inclinar la balanza de su paciencia. Llegar constantemente tarde, romper acuerdos sin aviso o exigir disponibilidad permanente transmite para Libra una falta de respeto hacia el equilibrio mutuo. El tiempo compartido es, en su visión, un recurso precioso que merece ser tratado con la misma delicadeza que cualquier otro elemento de la convivencia. Otra fuente de irritación aparece cuando las conversaciones se llenan de rumores o juicios sobre personas ausentes. Libra entiende que las relaciones humanas requieren una base de confianza para prosperar. Cuando el ambiente se llena de comentarios indirectos o críticas que nunca se expresan ante quienes deberían escucharlas, el signo percibe una atmósfera de desequilibrio moral. También existe una reacción intensa ante la trivialización del compromiso afectivo. Libra valora profundamente la reciprocidad emocional y el respeto por los vínculos establecidos. Cuando alguien trata las relaciones como simples instrumentos temporales, descartándolas con frialdad o utilizándolas solo mientras resultan convenientes, la balanza interior del signo detecta una falta de integridad que genera indignación. La incapacidad de algunos entornos para apreciar el silencio también puede despertar irritación. Libra reconoce que el equilibrio no siempre se construye mediante palabras. Existen momentos donde la pausa, la reflexión y la calma permiten que las emociones se reordenen y que las ideas encuentren su forma más justa. Cuando el ruido constante invade cada espacio, cuando el silencio se vuelve incómodo y se llena inmediatamente con distracciones o discusiones superficiales, el signo siente que se pierde una dimensión esencial del entendimiento humano. Otra tensión surge cuando las decisiones colectivas se toman ignorando las consecuencias para quienes no están presentes.
Libra posee una visión que tiende a incluir a todos los involucrados en una situación. Cuando observa que los acuerdos se construyen considerando solo los intereses inmediatos de unos pocos, el signo percibe una injusticia silenciosa que amenaza la estabilidad futura. Incluso la falta de gratitud puede despertar su enfado. Libra comprende que los gestos de reconocimiento fortalecen el equilibrio entre las personas. Cuando el esfuerzo, la ayuda o la consideración pasan desapercibidos de forma sistemática, el flujo natural de reciprocidad se interrumpe. En ese momento el signo siente que la balanza emocional pierde su simetría. Sin embargo, todas estas irritaciones revelan algo más profundo que una simple reacción ante las molestias cotidianas. En el corazón de Libra vive una convicción ancestral: el universo funciona a través de proporciones. Desde el movimiento de los astros hasta la forma en que dos personas se miran durante una conversación, todo responde a un principio de equilibrio dinámico. Cuando ese equilibrio se rompe repetidamente en la vida diaria, el signo percibe la necesidad de intervenir, de corregir, de recordar que la armonía no surge por accidente. Cada gesto de respeto, cada acuerdo justo, cada palabra pronunciada con intención de comprender añade peso al lado luminoso de la balanza. Así se revela la verdadera dimensión épica de Libra. No en conquistas visibles ni en gestas estruendosas, sino en la defensa constante de un principio invisible que sostiene la dignidad de la convivencia. La misión de este signo consiste en mantener viva la conciencia de que el equilibrio es una obra colectiva. Y allí donde las pequeñas injusticias, la descortesía o la indiferencia amenazan con inclinar el mundo hacia el desorden, la energía de Libra se levanta como una fuerza silenciosa que recuerda una verdad esencial: la armonía del universo también se decide en los actos más simples de cada día. En la profundidad simbólica del cielo zodiacal, Libra representa el momento en que la conciencia humana deja de girar únicamente en torno al yo y comienza a reconocer la complejidad del nosotros. En ese tránsito sagrado nace una sensibilidad extraordinaria hacia el equilibrio relacional, una sensibilidad que convierte a este signo en un observador constante de la calidad moral y emocional de los vínculos. Cuando la vida cotidiana se aleja demasiado de esa armonía, el espíritu libriano experimenta una tensión interior que no surge del orgullo herido, sino del instinto profundo de restaurar la proporción perdida. Una de las situaciones que puede despertar una irritación intensa aparece cuando la responsabilidad colectiva se diluye en la indiferencia general. Libra percibe con claridad cuando un grupo enfrenta un problema evidente y nadie da un paso al frente para abordarlo. Esa pasividad compartida crea una sensación de desequilibrio moral, como si cada individuo esperara que otro sostuviera la balanza mientras todos observan en silencio. En la conciencia del signo, la justicia no es solo un principio abstracto, es una acción que requiere presencia y participación. También surge incomodidad cuando la palabra pierde su valor. Para Libra, el lenguaje posee una dimensión casi ceremonial. Las promesas, los acuerdos y las declaraciones forman parte de un tejido invisible que sostiene la confianza entre las personas. Cuando alguien utiliza las palabras con ligereza, prometiendo sin intención de cumplir o modificando sus compromisos según la conveniencia del momento, el signo percibe que se ha alterado el peso mismo del discurso humano. La balanza que mide la credibilidad comienza a oscilar peligrosamente. Existe igualmente una irritación profunda frente a la costumbre de desacreditar sin escuchar. Libra valora el intercambio de ideas como un espacio donde diferentes perspectivas pueden iluminarse mutuamente. Cuando alguien rechaza una opinión antes de comprenderla, o ataca la intención del interlocutor en lugar de analizar sus argumentos, el signo siente que el diálogo ha sido reemplazado por una confrontación estéril. La insensibilidad hacia los esfuerzos invisibles también puede despertar su enfado. En muchos entornos existen personas que sostienen el equilibrio cotidiano mediante gestos discretos, quienes organizan, median, cuidan los detalles o suavizan tensiones antes de que escalen. Libra reconoce profundamente ese tipo de contribución. Cuando tales esfuerzos son ignorados o tratados como algo automático, surge una sensación de injusticia que resuena en su conciencia. Otra fuente de tensión aparece cuando la ambición individual se impone sobre el bienestar compartido. Libra no rechaza el deseo de progreso ni la aspiración personal, pero percibe con claridad cuando esas aspiraciones destruyen el equilibrio de una comunidad. Cuando alguien avanza sin considerar el impacto de sus acciones sobre los demás, la balanza simbólica del signo detecta una desproporción que amenaza la estabilidad colectiva. También provoca irritación la tendencia a convertir los errores ajenos en espectáculos públicos. Libra comprende que toda persona comete fallos, y que la corrección puede surgir del diálogo y la reflexión.
Cuando los errores se utilizan como instrumentos de humillación o entretenimiento, el signo percibe que la dignidad humana ha sido sacrificada en favor del juicio superficial. Existe además una reacción intensa frente a la normalización del cinismo. Cuando la desconfianza se convierte en una actitud permanente y se asume que toda acción humana esconde necesariamente un interés egoísta, Libra siente que la posibilidad de construir relaciones honestas se debilita. En su visión del mundo, la convivencia necesita una base mínima de buena fe para prosperar. La incapacidad de reconocer la complejidad de las personas también puede despertar su frustración. Libra observa que cada ser humano está compuesto por contradicciones, matices y procesos de transformación. Cuando el entorno reduce a alguien a una etiqueta rígida, ignorando su evolución o su contexto, el signo percibe una simplificación injusta que empobrece la comprensión mutua. Incluso el desinterés por el aprendizaje a partir de los conflictos puede generar irritación. Libra entiende que las tensiones, cuando se abordan con conciencia, pueden conducir a una comprensión más profunda entre las personas. Cuando los conflictos se repiten una y otra vez sin reflexión ni cambio, la balanza del crecimiento colectivo permanece estancada. Sin embargo, todas estas irritaciones apuntan hacia una verdad más elevada que la simple molestia cotidiana. En el centro del arquetipo de Libra habita una misión silenciosa: recordar que la convivencia humana es una obra de equilibrio consciente. Cada gesto de respeto añade estabilidad a esa obra. Cada acto de descuido o injusticia inclina la balanza hacia el desorden. Cuando el signo experimenta enfado ante esas distorsiones, en realidad está respondiendo a un llamado más profundo. Es el llamado a restaurar la proporción entre acción y responsabilidad, entre palabra y coherencia, entre libertad individual y consideración colectiva. Así emerge la dimensión verdaderamente épica de Libra. No como la fuerza que impone su voluntad sobre los demás, sino como la conciencia que se niega a aceptar la degradación del equilibrio humano. Es la presencia que recuerda que la justicia comienza en los detalles, que la belleza también puede existir en la forma en que las personas se escuchan, que la armonía no es un ideal distante sino una práctica cotidiana. En esa práctica silenciosa se revela el verdadero poder del signo. La capacidad de sostener la balanza incluso cuando el mundo parece inclinarse hacia el caos, la determinación de seguir buscando el punto donde las fuerzas opuestas encuentran su medida justa. Porque en la esencia de Libra vive la certeza de que cada acto de equilibrio, por pequeño que parezca, contribuye a mantener en movimiento la gran armonía del universo.